Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio de nuestro canal de Elia Martínez Rodarte, sexóloga profesional ella, y pues es autora de la columna, la colaboración Imaginaria. Elia, muy buenas noches. Buenas noches, Sergio, gracias por recibirme, gracias a la gente que nos ve esta noche. Y bueno, es viernes rico para disfrutarlo en encierro, por supuesto. Oye, Elia, me llamó mucho la atención un hecho histórico, digamos, el Papa abre las puertas y da su venia al matrimonio igualitario, caramba. ¿Qué significado esto tiene para el mundo, digámoslo, también de la sexualidad? Fíjate que es una noticia muy importante. Yo creo que mucha gente me preguntaba, es que ¿por qué dices que es algo histórico en el mundo, en la historia del catolicismo? Es histórico primero que nada porque el Papa Francisco ha dicho o dijo hace 10 años que pues las uniones igualitarias eran cuestiones del diablo. 10 años después, en este momento, él se pronuncia a favor de las uniones civiles. Hay que aclarar esto, se pronuncia a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Esto quiere decir, apoya las uniones de matrimonios o contratos civiles entre personas del mismo sexo. Esto no quiere decir que se van a empezar a casar en las iglesias, ni mucho menos, sino que el Papa fue muy puntual en este documental que se llama Francesco. Fue muy puntual en el sentido de que deben de estar unidos porque son hijos de Dios, porque tienen derechos, y creo que el Papa ahí en ese sentido fue muy enfático en hablar sobre los derechos. Sergio, es muy importante hablar desde este punto de vista porque obviamente estas uniones civiles favorecen la unión de las parejas y cuando tienen hijos, bueno, pues se quedan protegidos bajo derechos como en cualquier otro tipo de parejas, ¿verdad? Así es. Es muy importante este hecho y yo creo que también demuestra una evolución de la Iglesia Católica hacia los fines que para ella convengan, ¿verdad? Eso es también importante porque, bueno, obviamente es un paso que se da con una finalidad, ¿sí? Y una apertura también importante. Tú recibes a un gran número de pacientes con quienes tienes interacción que tienen que ver con la comunidad LGTB. Sí, claro. Sí, sobre todo fíjate que la comunidad LGBT ha encontrado. Sí, y LGBT plus, porque digo, le podemos agregar otras letras en la semana, ¿verdad? Muchas, sí. Sí, como plus para decir queer, intersexual, etcétera. Entonces, creo que la gente que está en esta comunidad, Sergio, yo creo que hay muchos fieles católicos, porque mucha gente me ha dicho, bueno, pues es que a mí no me importa si el Papa me da la venia. Aquí no se trata si el Papa nos da la venia o el permiso, se trata de que avala las uniones civiles entre personas del mismo sexo y esto implica a muchos fieles de esta comunidad LGBT+, porque obviamente hay muchos católicos y católicas. Eso es muy importante. ¿Qué opinión te merece este tipo de relaciones y por qué han abarcado tantos modelos? O sea, es decir, de repente es LGBT, TTT, IQ, sí. etc. ¿En dónde está la variante? Bueno, primero que nada hay que hablar de que mi opinión personal sobre este tipo de uniones es que, bueno, el amor es amor y las uniones pues se deben de dar en un contexto como en las uniones heterosexuales o como deben ser en lo heterosexual, en un contexto de respeto, en un contexto de consentimiento y sobre todo en un contexto de amor. Y bueno, también es importante enfatizar que estas uniones, pues al final de cuentas son como las uniones heterosexuales, se van a divorciar, van a tener hijos, van a pelearse, van a tener seguridad social. Y creo que es importante para la cuestión de los derechos, sobre todo de los niños y de las niñas, porque las parejas homoparentales y lesbomaternales adoptan niños o tienen sus propios hijos y tienen que ser protegidos por las leyes. Entonces es muy importante que en las uniones civiles las parejas homoparentales o lesbomaternales pues busquen la protección no solamente de su pareja, sino también de su descendencia. Es muy importante, pues digamos que tengan este tipo de protección. Ok. Dime una cosa, no quisiera que te fueras sin antes preguntarte sobre este fenómeno que hemos venido documentando aquí en la ciudad de Saltillo, cuando se corrompe el tema de las relaciones sexuales y se generan muchos abusos al interior del hogar, familiares
abusan de sus familiares. ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad? Fíjate que ahora hemos tenido más visible este fenómeno, pues porque la pandemia principalmente, pero fíjate que en la cuestión de abusos sexuales a menores, sobre todo menores de 14 años, los abusos se cometen en casa por familiares cercanos, ¿sí? A veces dices, bueno, es que viven en una situación de cuarto redondo, o sea, toda la familia vive y duerme en el mismo cuarto, pero muchas veces también son cuestiones de la cercanía, no solamente por la pandemia, sino por la cuestión familiar. Entonces, muchas veces el tío o el abuelo o el vecino o el primo abusan de chicas, de niñas y adolescentes, y bueno, estas son violaciones que derivan en embarazos adolescentes, que es el problema número 1 de salud sexual reproductiva en nuestra nación. Es muy importante. Elia, pero yo no puedo concebir, hoy arrancamos con una nota que la verdad me cimbró, una secretaria, madre de 3 niños, uno de 3, uno de 4 y otro de 10, más o menos, pero que ella permite que su pareja, que no es el papá de los niños, tengan acercamiento y que vayan incluso más allá al tema sexual. ¿Qué pasa en la cabeza de esta mujer, por ejemplo? Bueno, ahí yo creo que también es un caso, bueno, muy evidente de explotación de menores, sí, porque, o sea, si ellos realizan actividades sexuales en donde se abusa de menores, quizás estén vendiendo pornografía infantil o quizás prostituyendo a los niños y a las niñas. Y bueno, esto es una situación de un claro abuso, una clara transgresión, y bueno, curiosamente sucede más en hombres, pero en este caso, pues también es un abuso de mujeres. Hay muchas mujeres que pues incurren en la trata y sobre todo pues que permiten ese abuso de niños y niñas, ¿no? En este caso, pues por desgracia son las criaturas de esta mujer quienes están siendo víctimas de este abuso que, bueno, pues por desgracia sucede en muchos ámbitos y no siempre son visibles, ese es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, los casos de pornografía infantil, y como sabemos, México es uno de los productores principales, si no es que número 1, de producción de pornografía infantil en el mundo, de distribución, y obviamente esto implica que haya niños y niñas en situaciones de inseguridad, como en este caso. Entonces, es muy importante visibilizar estos casos y sobre todo ser muy conscientes que es un abuso infantil y es una violación a los derechos de los niños y de las niñas. Elia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ahí en su pantalla usted puede ver su correo, si quiere establecer algún contacto con Elia Martínez Rodarte, alguna opinión que quieran obtener de ella, con todo gusto les puede atender. Claro que sí, muchas gracias. Gracias.